Hola querido público, soy su amigo y servidor Carlos Arias. Vamos a hablar otra vez más sobre los libros de texto de la SEP para este fin de mes de agosto del 2023 y hablar de la ideología. Bueno, primero que nada debemos de saber que es derecho y obligación de los padres sostener a sus hijos. Esto es la patria potestad. El padre de familia tiene derecho a educar a sus hijos en los valores que a él le convengan, en la religión que a él le convenga. Vamos a poner el caso, un judío pues puede educar a su hijo como judío, un musulmán puede educar a su hijo como musulmán, un católico puede educar a su hijo como un católico y un evangélico a sí mismo. En el caso de los libros de texto que tienen ideología, la patria potestad se cede al Estado, quien es ahora el que va a educar moralmente con valores que el Estado le convengan a nuestros hijos. Ese es el peligro de estos libros de texto. Y viola todas las leyes, puesto que ninguna ley en México permite al Estado ideologizar o dar valores morales a los hijos. Eso es competencia exclusiva de los padres de familia. Por tanto, estos libros de texto cometen una violación a las leyes, como si viviéramos en Cuba o en Venezuela, donde el marco legal sí se los permite porque ahí la mayoría de los diputados y senadores pertenecen al gobierno y han aprobado leyes en donde ya se les arrebató a los padres de familia la patria potestad. Esto no sucede en México. En México el respeto al derecho ajeno es la paz, según lo dijo Benito Juárez. Entonces, el presidente de la República debería de respetar ese derecho ajeno, la patria potestad, para que los padres inculcamos la fe y los valores que nosotros nos convengan. Esa es nuestro derecho y también nuestra obligación, según lo marca el marco legal en México. Y el gobierno no puede traspasar esta legalidad imponiendo una ideología donde se educa moral y sexualmente a nuestros hijos a conveniencias del gobierno. Todos sabemos que en Cuba la mayoría de las chicas son prostitutas, se prostituyen hasta por unos pantalones de mezclilla. ¿Por qué? Porque no hay una gran pobreza. ¿Por qué? Porque el gobierno en Cuba y en Venezuela y en Nicaragua expropió las principales empresas, de hecho, sobre todo las de la clase media, dejando así sin trabajo a miles de personas, y es así como en Cuba, Venezuela, Nicaragua, el 90% de la población es pobre. Entonces, ¿cómo se llega a que los hijos de uno se conviertan en prostitutas o en vendedores de drogas que trabajen para las mafias por la falta de trabajo? Entonces, los gobiernos autoritarios van expropiando todas las empresas y negocios de la iniciativa privada y van poniendo trabas para después quebrarlas, en lo que está sucediendo en Pemex. Pemex ya está quebrado y vemos al gobierno cómo trata de vender bonos y cosas que según te van a hacer ganar 50,000 pesos a la semana porque ya se gastaron el dinero en otras cosas y una empresa gigantesca como Pemex sin dinero no puede trabajar. Ya empezaron incluso con la gallina de los huevos de oro, que es Pemex. Después van a aprobar las leyes para expropiar todas las empresas que quieran el presidente en turno. Pero es necesario que el pueblo no se levante ante estas expropiaciones. ¿Cómo lo van a hacer que el pueblo quede agachado y sin hacer nada ante los abusos del gobierno, ante los improperios del gobierno y los robos del gobierno? Por medio de la ideología, que esta ideología que se enseña desde los primeros años de edad, donde se pone al presidente como Dios, al presidente que nos defiende de los malos, de los conservadores, de los neoliberales que robaron más. Cuando ellos vienen a robarnos hasta la patria potestad, nos van a quitar nuestros negocios, van a quitar las casas, van a quitar todo, lo van a expropiar y lo van a
quebrar para que la gente quede sin trabajo y entonces ahora sí la ideología funcione. Por eso se están metiendo con la ideología de género al área sexual para quitarles la pureza a nuestros hijos y los valores acerca de la sexualidad, y así cuando llegue el tiempo en que todo esté en manos de gobierno y no haya trabajos, se les facilite a las chicas prostituirse y a los chicos trabajar para el narcotráfico. Todos sabemos que Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia viven de la prostitución y el narcotráfico por décadas. ¿Por qué? ¿Porque la gente así lo deseaba? No, porque ellos, los hombres de ahora, fueron ideologizados desde niños, porque los padres de familia no se opusieron a esta ideología que viene en los libros de texto. Se dieron su derecho, su patria potestad al Estado, y el Estado va a hacer lo que le convenga, y lo que le conviene a las comunistas es volver a la gente pobre para que las mujeres se prostituyan, y claro, el gobierno va a manejar el negocio de la prostitución y a la prostituta le va a dar la menor parte y la mayor tajada va a ser para el gobierno, el que va a regentear todo este tipo de negocios y el narcotráfico también. Entonces nos vamos a volver esclavos trabajando por una mísera parte para un gobierno que todo lo quiere para sí y para la cúpula que está en el poder o los que están en el partido en el poder en turno, y se cambia de Dios. Ahora se le van a hacer oraciones al presidente como si fuera Dios, porque si quitan a Jesús de los corazones de los niños, pueden poner cualquier otro Dios. Decía mi padre, el que no conoce a Dios hasta en una piedra cinca. Entonces, estos nefastos libros de texto y esta nefasta ideología debe de ser descubierta y aborrecida por los padres de familia. Cada padre de familia está en su derecho de poner los valores que quiere en sus hijos, fomentar el trabajo, fomentar la religiosidad, la piedad, fomentar el amor a la honradez, a la pureza de los niños. No es ningún gobierno quien tiene el derecho a esto, sino es en México un derecho de cada padre de familia, según lo plasma la Constitución y las leyes civiles en curso. Y dirán, bueno, no importa que los libros de texto traigan ideología, nosotros vamos a corregirlos y a decirles a nuestros hijos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Esto ocurrió en Venezuela, y la solución del gobierno comunista de Venezuela fue decirle a los niños que si alguno de sus padres se oponía a las enseñanzas de la ideología, el niño denunciaría a sus padres como traidores a la patria y sería tratado como un héroe nacional. Muchos padres de familia fueron arrestados. Estas leyes se aprobaron. Una vez que el gobierno tomó el control de la Cámara de Diputados y Senadores, se aprobaron estas nuevas leyes y muchos padres de familia en Venezuela fueron a dar a la cárcel de por vida, asustando así a la población y dejando a los niños indefensos en manos de esta ideología nociva y destructiva de los valores morales y sociales. Es por eso que ahora cada venezolano es un but del gobierno y solo trabaja y vive para el gobierno, y es una función de ellos simplemente estar con el Dios en turno, que es el gobernante en turno, sea quien sea, y trabajar y vivir y desvivir. Incluso los cubanos no quieren ni tener hijos, porque así fueron ideologizados desde niños. Y lo mismo ya está pasando en Venezuela, en Nicaragua y en Bolivia. Se trata de disminuir la población para que así el pueblo no se levante en armas y derroque al gobierno en turno. Todo esto es un plan macabro, emanado de Satanás, para destruir a la Iglesia Católica y para destruir a cada una de las familias y a cada una de las religiones que tengan los padres mexicanos, y poner una única sola religión, el comunismo, Dios en turno, el gobernante, y todos al servicio del Estado, y el que no es un traidor a la patria que debe de ser ejecutado o metido a la cárcel como un preso político, como lo ha hecho en Cuba por décadas, ¿verdad? Y han así obtenido el control. Todo esto debe de ser denunciado para que los padres de familia sepan que esto de la ideología no es un juego. Por ejemplo, en los libros de texto se habla de un fraude hecho a López Obrador en el 2006.
Algunas personas que estuvieron ahí narran que se hizo un conteo de votos entre 9 representantes, uno de cada partido, PRI, PAN, PRD, y en esos conteos salió que López Obrador perdió. Sin embargo, López Obrador se hizo la víctima, cerró Reforma y ganó así votos, engañando al pueblo, diciendo que le habían hecho un fraude cuando se le demostró voto por voto y casilla por casilla en frente de 9, ¿verdad?, representantes de cada partido, urna por urna, distrito por distrito, que había perdido. Si lo está haciendo eso el presidente, tiene miedo que en el 2024 pierda y vuelva a utilizar la misma técnica de me defraudaron mis opositores, me robaron la elección, entonces me voy a imponer y a usar al ejército para no dejar la silla presidencial y que mi movimiento comunista sirva y llegue a la cuarta transformación, o sea, el comunismo en México. De nosotros los padres de familia depende y de nadie más la educación que reciban nuestros hijos e hijas. No podemos permitir que se les eduque y se les metan antivalores a los hijos para poderlos convertir en futuros criminales, prostitutas, etc. Debemos oponernos rotundamente a la repartición de estos libros de texto en las escuelas y desecharlos lo antes posible. Su amigo y servidor Carlos Arias informando. Gracias.